días, mi nombre es Valentina de Castro y hoy les voy a hablar de los hipoglucemiantes secretagogos, es decir, los fármacos que aumentan la secreción de insulina. Estos son los medicamentos de menor costo y presentan buena tolerancia y se cuenta con amplia experiencia con su uso. Estos se van a unir con los receptores en la superficie de las células beta, provocando el cierre de los canales de ATP dependientes de potasio. Estos van a favorecer la despolarización y la entrada de calcio a las células. Su efecto ocurre independientemente del nivel de glucemia. Estos van a ser más efectivos en pacientes que lleven menos de 5 años el diagnóstico y que todavía tienen producción residual endógena de insulina. La primera generación, que incluye la cloropromida, la tolasamida y la tolbutamida, presenta mayor vida media, frecuencia de hipoglicemia e interacciones farmacológicas, por lo que ya no se van a utilizar. Las de segunda generación son de acción más rápida. Estas producen una mayor disminución de niveles de glucosa postprandial. Al estimular la secreción de insulina y siendo esta anabólica, puede producir un aumento de peso. Puede ser de 2 a 5 kilogramos, la que más aumenta es la glibenclamida. Pueden acelerar el agotamiento pancreático, ya que al estimular la secreción de insulina, esta se concreta con la amilina, que se puede precipitar en forma de amiloide pancreático, siendo una señal para apoptosis de célula beta. Existe una controversia en cuanto a la seguridad cardiovascular de ella, ya que puede actuar sobre el receptor SUR1 presente en el músculo liso de las coronarias, que al activarse puede inducir vasoconstricción. Mi nombre es Rachel Peña y yo le vengo a hablar acerca de los hipoglucemiantes briguaninas. Estos tienen una amplia experiencia, un bajo costo, tienen una seguridad cardiovascular, también producen pérdida de peso, tienen un mínimo riesgo de hipoglucemias debido a que mejora el perfil lipídico. También se puede utilizar para pacientes prediabéticos con factores de riesgo y en otras patologías, como por ejemplo lo que es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos hipoglucemiantes? Tienen una disminución de la síntesis hepática de la glucosa por la disminución de la gluconeogénesis y en menor grado de la glucogenólisis. Tienen un aumento de la captación de glucosa en el músculo liso y en los adipocitos, a través de los transportadores GLUT1 y GLUT4, que son transportadores de proteína. También disminuyen la síntesis hepática del colesterol en lipoproteínas de muy baja densidad, produciendo discretos también así descensos de niveles triglicéridos de colesterol y aumento el colesterol de la lipoproteína de alta densidad. No sufre metabolismo hepático y se elimina por el riñón. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Sus efectos adversos más frecuentes ocurren en el tracto gastrointestinal e incluyen lo que es la diarrea, la flatulencia, el dolor abdominal. El uso crónico puede resultar en deficiencia en niveles de vitamina B12, por lo que se recomienda vigilar estos niveles. La acidosis láctica es mucho menos frecuente con metformina que con otras biguanidas utilizadas alguna vez. Casi siempre ocurre en pacientes que tengan una condición clínica concomitante que predisponga a la acumulación de lactato, tales como la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, la hipoxia, el alcoholismo, la insuficiencia hepática, hipotensión arterial, infección severa a edad mayor de 80 años. Se debe descontinuar en pacientes hospitalizados que se encuentren por su condición ENADA bio-oral, que además van a recibir medios contrastados. En estos casos se recomienda utilizar insulina hasta que se le dé egreso al paciente y se pueda continuar utilizando. Hola, mi nombre es Jennifer Cáceres y les hablaré sobre los inhibidores alfa-glucosidasa. Su principio activo es el miglitol acarbosa y su nombre comercial es el Distabol y Plumarol. Su manera de administrarse es recomendado comenzar con un comprimido de 50 miligramos inmediatamente antes de las comidas, principalmente desayuno, almuerzo y cena, incrementando lentamente según los perfiles glucémicos hasta la dosis habitual recomendada, que serían 300 miligramos por día, un comprimido de 100 miligramos en el desayuno, almuerzo y cena, 1, 1 y 1, o hasta máximo 2 comprimidos de 100 miligramos antes de cada comida de 600 miligramos, es decir, 2, 2, 2 en caso de la acarbosada. Estos también actúan inhibiendo las alfa-glucosidasas intestinales, como lo son las maltasas, sacarasas y dextrinasas, presentes en las vellosidades intestinales, que son las enzimas que actúan en el desdoblamiento de la sacarosa, la maltosa y otros oligosacáridos en monosacáridos. El resultado es una demora en la digestión de los hidratos de carbono con reducción de los picos glucémicos, que también actúan disminuyendo la secreción intestinal. Su utilidad clínica es la corrección de hiperglucemias postpadrinales y se pueden utilizar solo en combinación con insulina. Sus efectos secundarios son la flatulencia, la diarrea, el dolor abdominal, las náuseas y los vómitos. Además, presentan una necesidad de una dosificación frecuente a lo largo del día
Los problemas gastrointestinales son el principal efecto secundario y ocurren en el 35% de los pacientes. Soy la estudiante Milagros Vázquez. En este caso vamos a hablar acerca de lo que son las glitazonas, o con un nombre un poco más complicado, las tiazolidinedionas. Este fármaco en específico tiene un mecanismo de acción particular, ya que se va a utilizar en aquellos pacientes con patologías como diabetes mellitus tipo 2, aquellos pacientes obesos con resistencia a la insulina y aquellos pacientes que poseen el síndrome metabólico, que también tienen una resistencia a la insulina. Estos fármacos, para su efecto terapéutico, para ejercer su efecto terapéutico en el cuerpo, necesitan de la presencia de la insulina, permitiendo así sensibilizar más al cuerpo a la insulina, mejorando la captación y la utilización de esa glucosa en los diferentes tejidos del cuerpo, como lo son el tejido adiposo, en el tejido subcutáneo específicamente, como lo son en los músculos y en el hígado, permitiendo así disminuir esas hiperglicemia o esas grandes cantidades de glucosa en el cuerpo y pues mantenerlos en niveles normales, utilizados como nombres comerciales en el mercado, que son el pioglitazona y la rosiglitazona. Es importante destacar que el pioglitazona es el que actualmente se utiliza más en el mercado, ya que el rosiglitazona tiene una mayor cantidad, o los efectos secundarios de este medicamento son más fuertes a nivel de las cardiopatías que el pioglitazona. Pero vamos a hablar un poco de los dos. El pioglitazona, la presentación de este no es más que en tabletas, que son blanquecinas y vienen en con tres presentaciones, que son la presentación de 15 miligramos, la presentación de 30 miligramos y la presentación de 45 miligramos. Aproximadamente tiene una vida media de entre 5 a 6 horas. Y es importante resaltar que la toma o la administración de este medicamento debe ser durante las comidas y una vez al día. Es decir, la dosis tiene que ser una sola, sin sobrepasar las 45 miligramos día. Hablando un poco de la rosiglitazona, la presentación viene igual en tabletas, pero tiene diferentes miligramos que la anterior. Vienen en presentaciones de 2 miligramos, presentaciones de 4 miligramos y presentaciones de 8 miligramos. Es importante resaltar que la máxima dosis diaria es de 8 miligramos y se puede administrar en 2 tomas, es decir, 4 miligramos en una hora del día y 4 miligramos en otra, y tiene una vida media aproximada de 3 a 4 horas. Hablando un poco de la farmacocinética de ambos medicamentos, ambos tienen una buena absorción y una buena biodisponibilidad a la hora de llegar al torrente sanguíneo. Es importante resaltar que su metabolismo se da en el hígado y se puede excretar mediante la bilis y un poco por lo que es la parte renal. Es importante que tengan esto en cuenta porque a la hora de hablar de los efectos adversos y de lo que son las contraindicaciones, pues es muy importante recordarlo. Hablando un poco de los efectos adversos de estos medicamentos, tienen como efectos adversos ambos, común, lo que son aquellos retención de líquidos, que se conoce mejor como edemas en los miembros inferiores y edemas en la parte macular aquí en los ojos, permitiendo así el aumento de peso, que es característico como efecto adverso de estos medicamentos. Es igual muy importante resaltar que como efecto adverso de estos medicamentos tiene que ver el aumento de lo que son las enzimas hepáticas. Por ello, aquellas personas que tienden a tener o tiene alguna patología hepática o alguna insuficiencia hepática está contraindicado totalmente porque puede causar hepatotoxicidad. Por ello es importante que antes de la administración de esto pueda hacer un control del funcionamiento hepático y a la hora de estar administrándoles el medicamento, pues realizarle periódicamente controles también para monitorear cómo se encuentra el funcionamiento del hígado. Al igual, estos medicamentos tienden a elevar los niveles de colesterol, tanto el LDL, que es el baja densidad, y el HDL, que es de alta intensidad, en lo que es los pacientes. Por ello, aquellos pacientes que tienen alguna cardiopatía, es muy importante que puede estar contraindicado, ya que puede tanto producir como elevar estas cardiopatías, sobre todo aquellas cardiopatías que tienen que ver con la formación de placas ateroma por el colesterol de baja densidad LDL. También es importante resaltar que estos medicamentos tienden a tener como efecto adverso lo que es una anemia leve, cefaleas, vómitos, náuseas, y pues en las mujeres tiende a tener como baja densidad en los huesos y puede pues tener fracturas. Inhibidores de la dipeptidipeptidasa. La dipeptidipeptidasa es una glicoproteína ampliamente compleja que se encuentra expresada en algunas células de la superficie, de forma activa y soluble en la circulación. La DPP4 se expresa en algunas células incluyendo monocitos y linfocitos. Esta es una enzima aminopeptidasa sérica que inactiva las LP1, GIP y otras proteínas in vitro a través de la excisión del dipéptido aminoácido
N neutral. Estos fármacos se unen a la enzima DPP4 e inhiben de forma reversible a la hidrólisis de las incretinas endógenas, lo que produce un consiguiente aumento tanto de la GIP y de los niveles de la GLP-1 plasmático. Asimismo, su potenciación de acción, lo que produce un aumento en la respuesta insulínica y una disminución de la secreción de glucagón. En algunos estudios, estos fármacos han mostrado efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Atenúan las complicaciones cardiovasculares producidas por la diabetes. Tanto la linagliptina y la alogliptina son los fármacos con una mayor potenciación directa vasodilatadoras. Algunos efectos o acciones de estos inhibidores pueden ser incrementar la hemoglobina glucosilada, no producir aumento de peso, no producir una hiperglucemia, potenciar los beneficios cardiovasculares, a un incremento de la masa celular, mejorar la respuesta alfa-beta pancreatínica en ADM2, entre otros. Los inhibidores de la DPP4 son moléculas pequeñas, que luego de administrarse por vía oral tienen una rápida absorción. También tienen una inhibición significativa a la enzima a los 5 y 15 minutos de la dosis. Estas tienen una alta biodisponibilidad y son ampliamente distribuidas en el organismo. La mayoría tienen baja afinidad a las proteínas, excepto la lina, que tiene una amplia afinidad a las proteínas plasmáticas. No hay evidencia en la cual atraviesen la barrera hematoencefálica, pero sí pasan libremente en la placenta. El 80% de las dosis de la cita, la lina y la alo se eliminan de manera inalterada. En contraste a esto, la bilda y la sapsa se metabolizan a nivel hepático. Por su parte, la mayoría de estos inhibidores se eliminan a través del riñón, excepto la cita, la lina y la alo, que tienen una eliminación por excreción biliar. Los distintos inhibidores de la DPP4 se diferencian también por su vida media y su efecto terapéutico. Los no peptídicos, por su interacción no covalente con enzimas, tienen un efecto casi inmediato, potente y de larga duración, lo que permite su administración en unas dosis diarias. Los peptidomiméticos, cuya acción requiere de una formación de complejos inhibidores covalentes por su acción corta, lo que prolonga su lenta disociación. Estos fármacos tienen mínimas interacciones farmacológicas, lo que a su rara vez requiere un ajuste en sus dosis con el uso de concomitantes de otros fármacos. Sin embargo, como su metabolismo es hepático, en el caso de la sapsa, se recomienda su uso disminuido si se usa con fármacos metabolizados en la enzima CYP3A4 del citocromo P450. Ejemplo, el ketoconazol. En general, los inhibidores son fármacos muy bien tolerados. Se han descrito algunas reacciones adversas gastrointestinales, aunque con baja incidencia, aumento de riesgo de infecciones de las vías respiratorias altas y urinarias. También el riesgo de nasofaringita, anafilaxia y angioedema. También se han descrito la aparición del síndrome de Stevens-Johnson con el uso de estos fármacos. Mi nombre es Eli Meléndez y a continuación hablaremos de los análogos GLP-1, los agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1. Estos medicamentos lo que van a hacer es imitar la acción de una hormona llamada péptido similar al glucagón tipo 1. Y cuando los niveles de glucosa en la sangre empiezan a subir después de comer, estos fármacos lo que van a hacer es estimular al cuerpo a segregar más insulina. Y esta insulina adicional va a ayudar a reducir lo que serían los niveles de la glucosa en sangre. Los niveles más bajos de glucosa en la sangre son útiles para controlar lo que sería la diabetes tipo 2, pero no está exactamente claro cómo es que los fármacos de esta serie conducen a la pérdida de peso. Sin embargo, esto va a depender del medicamento que se use de esta serie y además de la dosis que se prescriba. Pero se estima más o menos en un promedio que los pacientes llegan a perder entre 1.5 a 2.5 kilogramos. Los médicos saben que estos medicamentos ayudan a suprimir el apetito y esto sucede porque los fármacos disminuyen el movimiento de los alimentos desde el estómago hacia el intestino y en consecuencia el paciente puede sentirse lleno más rápido y durante más tiempo, lo que lo conduce a consumir menos alimentos. Entre los medicamentos de esta serie podemos mencionar la dulaglutida, también conocida como Trulicity. Esta es administrada por inyección una vez por semana. La exenatida de liberación prolongada como el Vidurion, administrada por inyección una vez por semana. También de esta misma línea, la Vieta, pero esta es administrada por inyección 2 veces por día. También tenemos lo que sería la semaglutida. Esta es administrada por vía oral una vez por día. La liraglutida, esta es administrada por inyección una vez por día, entre otras.
La mayor desventaja que tienen estos medicamentos es que la mayoría deben administrarse por medio de inyecciones y bueno, como les dije anteriormente, hasta ahora una sola se presenta por vía oral. Entre los efectos secundarios podemos mencionar náuseas, vómitos, diarrea y en el mínimo de los casos una pancreatitis aguda. Los niveles bajos de glucosa en la sangre, es decir, la hipoglicemia, es un riesgo muy serio relacionado con estos medicamentos. Sin embargo, es un riesgo bajo, ya que en la mayoría de los casos esto se asocia a que los pacientes consumen otros medicamentos que reducen el nivel de glucosa en la sangre, como lo que sería la insulina. Es importante saber que las contraindicaciones de estos medicamentos es hipersensibilidad al principio activo, algunos de los excipientes, no deben ser utilizados en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o para tratamiento de las cetoacidosis diabéticas. Además, en las enfermedades inflamatorias intestinales y en la enfermedad renal en etapa 4.